Hola, hola a todos y todas. Esta es la última video clase del ramo de razonamiento clínico 2, que se titula Esquemas mentales y de enfrentamiento diagnóstico. El plan o el objetivo es darles tips o consejos para generar un esquema de enfrentamiento diagnóstico de los 6 síndromes clínicos o 6 casos clínicos que se abordaron en este curso. Por tanto, los objetivos es aprender la importancia que es de estructurar el pensamiento clínico, aplicar estos conceptos en el diagnóstico, en el contexto del síndrome de compromiso de estado general. Yo realizaré una propuesta de esquema del primer caso clínico y el otro objetivo es facilitar la creación de esquemas diagnósticos para que hagan la evaluación que corresponde como a la solemne número 2, que es la creación de esquemas de enfrentamiento diagnóstico para los otros 5 casos, o sea, el caso 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es un esquema mental en medicina? Es un mapa conceptual, un marco conceptual que ayuda a organizar la información compleja de una forma estructurada. Es una forma de resumir. Y el esquema diagnóstico sólido facilita el razonamiento clínico y guía la toma de decisiones. Siempre que estructuremos un esquema mental, vamos a simplificar la forma de guardar la información en nuestra mente. Por tanto, es como una ruta de pensamiento que permite organizar síntomas, signos, posible diagnóstico, las pruebas complementarias a solicitar, etcétera. Entonces, ¿qué es un esquema mental versus qué es un esquema de enfrentamiento diagnóstico? Un esquema de enfrentamiento diagnóstico en sí es un esquema mental en una estrategia de estructura que ayuda al médico o al clínico a abordar, a resolver un caso clínico paso a paso. El uso de estos esquemas mejora la eficiencia y la precisión del diagnóstico clínico y guía el proceso de una forma lógica y ordenada de cómo abordar el caso desde el síntoma cardinal, desde el motivo de consulta. Por tanto, la importancia es la visión organizada del problema clínico y la visión de los diagnósticos diferenciales múltiples que pueden haber, y esto ayuda a priorizar qué diagnóstico descartar primero o qué síntomas abordar de forma prioritaria o qué hallazgos del examen físico ir a buscar dirigidamente. Entonces, acá traigo una diapositiva que ya hemos visto, que ya vimos en la clase pasada, que era desde la hipótesis cómo contrastarlo con los guiones de enfermedad que aprendimos a construir en la clase pasada. Y aprendimos a construir estos guiones desde un síntoma cardinal, como una baja de peso, como la fiebre, como la astenia, como la dinamia, la anorexia, la disnea, el dolor torácico, la tos, la diarrea, el dolor abdominal, y agregado el último caso clínico, como el dolor lumbar. Dijimos que una fase fundamental era la representación del problema y cómo sintetizábamos en base a las 4 preguntas básicas de quién era el paciente, la epidemiología del paciente, cuál era el síntoma cardinal junto con los síntomas asociados que configuraban el síndrome y cuál era la temporalidad de la enfermedad. Y esto lo fundamentábamos a través de un síndrome que esa fundamentación estaba en un fundamento fisiopatológico, básico causal. Y desde allí, desde características que eran síntomas cardinales, características que eran clave y características que son distintivas, que nos diferencian, por ejemplo, dos síndromes similares, concluimos que había síndromes y patologías, que fueron las que vimos, como el síndrome consuntivo o el síndrome de compromiso de estado general, que dentro de los síntomas cardinales a buscar o síntomas asociados está la fiebre o el síndrome inflamatorio. Dentro de la astenia como síntoma fundamental, aprendimos que una de las respuestas básicas e iniciales a considerar en nuestro esquema mental es si esta astenia es orgánica o funcional, o ver si estamos frente a un síndrome de compromiso de estado general dado por astenia, dinamia, anorexia, astenia o baja de peso y anorexia. También revisamos, por ejemplo, la disnea como síntoma, como pregunta fundamental, discriminar si esta era respiratoria y cardiogénica, si, es, si en el caso del dolor torácico, si estábamos frente a un dolor torácico agudo o crónico, si estábamos frente a un síndrome anginoso o a un síndrome coronario. En el contexto de la tos, si es que esta era de origen respiratorio o extrarrespiratorio, o si esta tos era aguda o crónica. En el caso de la diarrea, como pregunta inicial fundamental, si esta era aguda o crónica, si estábamos frente a un síndrome diarreico configurado,
En el caso del dolor abdominal, si este dolor era de origen abdominal o extraabdominal, o si era de origen temporalidad agudo o crónico. Y finalmente, el último caso que estamos viendo esta semana, si el dolor lumbar es de temporalidad agudo o crónico, y en el caso de que sea crónico, si es crónico de origen inflamatorio o no inflamatorio. Entonces, para ejemplificar cómo realizar un esquema de enfrentamiento diagnóstico o mejorar la construcción de esquemas de enfrentamiento diagnóstico, vamos a ejemplificar en esta clase con el caso de compromiso de estado general. Y vemos que en el apartado del agente Álvarez, cuando aparecen las causas del síntoma cardinal de astenia, en el capítulo de astenia, aparecen que hay entidades orgánicas em, y hay entidades funcionales. Y dentro de las entidades orgánicas empieza a nombrar un sinnúmero de patologías, que esto es muy la sátira de la medicina interna cuando diga dame 20 diagnósticos de astenia. Y que la verdad es que es inmemorizable este sinnúmero de diagnósticos si es que no los organizamos en un esquema estructurado de enfrentamiento diagnóstico. Entonces, partimos este enfrentamiento con el motivo de consulta que probablemente es del paciente, que es el cansancio. Y este cansancio tenemos que llevarlo a un síntoma que sea objetivo, como por ejemplo la astenia. Entonces, paso 1 o etapa 1, establecer el síntoma cardinal de inicio, en este caso la astenia. Y la astenia, desde su origen etimológico y desde su origen griego, tiene que ver con la falta de energía o la falta de fuerza, eh, sin mediar una acción previa, porque se diferencia de la fatiga. La adinamia, en tanto como síntoma semiológico y médico, viene de su correlato griego de dinamis. Y Aristóteles hablaba de que la dinamis era la potencialidad de hacer algo. Entonces, la adinamia es la falta de potencialidad para realizar una acción, que es un poco distinto a la astenia, pero muchas veces en algunos libros y en algunas bibliografías se ocupan como sinónimos. Importante que la pregunta inicial para de alguna forma caracterizar la astenia es si esta está aislada, esta no nos acompaña de enflaquecimiento o baja de peso. ¿Para qué? Para considerar si esta podría ser funcional versus su asociación con otros síntomas que sean de orden orgánico, como la baja de peso o otros síntomas asociados a otra esfera sistémica para considerar una enfermedad sistémica. En el caso de la astenia aislada sin baja de peso con componentes funcionales, acá entran a presentarse patologías como de la esfera de salud mental, como astenia psicogénica, trastornos funcionales digestivos o el síndrome de fatiga crónica, que todavía está definido en algunos libros de semiología, cuando no encontramos organicidad y no encontramos alguna otra causa. Entonces, etapa 1 era considerar en mi primer nodo de construcción de esquema diagnóstico cuál era el síntoma cardinal que voy a utilizar, que es la transformación semántica del relato del paciente, por ejemplo, en este caso sobre el cansancio, a un síntoma que sea objetivo. Y en la etapa 2, considerar cuál es la pregunta diferenciadora inicial que me va a separar las aguas en dos grandes grupos. Y en este contexto, la pregunta fundamental para la astenia es si la astenia es orgánica o es funcional o psicogénica. Y si nos damos cuenta, en este cuadro diferenciador del agente Álvarez, donde pone muchas características del orgánico versus lo funcional, nos dice una característica fundamental que una la presenta y la otra no. Y esto es la pérdida de peso. Entonces dice, si hay pérdida de peso, sí, estamos frente a una astenia orgánica. Y si no hay pérdida de peso, probablemente o posiblemente podría ser funcional si se asocia también a otros síntomas. En la etapa 3 vamos a considerar las características que son distintivas y recordemos que características distintivas eran distintas a las diferenciadoras que de alguna forma no era la característica cardinal y nos separaba, por ejemplo, dos etiologías o dos síndromes que eran similares y compartían alguna característica.
Entonces, estas características distintivas nos van a permitir generar dentro de mi árbol o mi esquema mental de enfrentamiento el tercer nodo o la tercera pregunta a realizar. Entonces, la primera pregunta o el primer nodo era astenia, el segundo nodo es orgánica o funcional. En el caso que sea orgánica esta astenia, o sea, con baja de peso, deberemos confirmar que esta baja de peso sea una baja de peso significativa. Y recuerden que una baja de peso significativa es que sea un 5% dentro de los primeros 3 meses o un 10% del peso inicial en los 6 meses. Y hay que hacerse ciertas preguntas. Si esta baja de peso es porque el paciente no tiene acceso a la comida o tiene una desnutrición producto de ello, si hay un hipercatabolismo de por medio por algún proceso fisiológico normal, por ejemplo, porque el paciente está haciendo ejercicio en exceso, y en el examen físico comprobar que esta baja de peso, que debiera ser objetiva, significativa, se correlaciona con hallazgo del examen físico que vamos a ir a buscar dirigidamente, eh, como signos que hablen de desnutrición calórico-proteica, como pérdida de tejido perimalear, prominencias óseas que son muy visibles, una piel laxa por falta, en este contexto de desnutrición de vitaminas y minerales, etc. Y acá generamos nuestro tercer nodo, y es que si el paciente tiene una astenia orgánica, en este caso con una baja de peso significativa, vamos a ver si a esto se acompaña de anorexia o no. Y la pregunta fundamental para saber eso es si tiene el apetito conservado. Si tiene el apetito conservado, no tiene anorexia, y sin anorexia podemos dividir ahora las causas, abrir nuevamente este nodo. Ojalá que cuando arbolicemos nuestros esquemas diagnósticos nunca arbolicemos con más de 3 grupos. ¿Por qué? Porque recordemos que de una de las clases que hicimos, nuestra memoria de trabajo trabaja muy bien comparando hasta 3 elementos. Habitualmente trabaja mucho mejor si son pares, como por ejemplo este nodo que dije con baja de peso, con apetito conservado y sin apetito conservado, o sea, sin anorexia o con anorexia. Si seguimos acá sin anorexia, podríamos dividir estas causas de astenia con baja de peso y sin anorexia en causas endocrino-metabólicas como el hipertiroidismo, la diabetes mellitus descompensada, la insuficiencia suprarrenal o la insuficiencia pancreática. En causas digestivas sin anorexia, como un síndrome de mala absorción, una hepatitis autoinmune o una enfermedad celíaca, que también sería digestiva autoinmune. O causas reumatológicas no descompensadas, como por ejemplo una vasculitis o un lupus eritematoso sistémico. En el caso de las patologías con anorexia, o sea, el apetito no está conservado y tienen baja de peso, podríamos dividir o generar un tercer nodo en grandes grupos como causas inflamatorias, donde las causas inflamatorias entran las enfermedades inflamatorias crónicas, que pueden ser, por ejemplo, autoinmunes, donde tenemos enfermedades autoinmunes endocrino-metabólicas, reumatológicas, podrían ser enfermedades infecciosas crónicas, como la tuberculosis, como el VIH, etcétera, o enfermedades inflamatorias neoplásicas, como algún cáncer que cause, en este caso, astenia, adinamia, anorexia, con esta baja de peso en el contexto inflamatorio. También a este grupo se pueden añadir las patologías crónicas descompensadas en su fase terminal, que también tendrían un componente inflamatorio, pero habitualmente no hablamos de patologías inflamatorias. ¿Como qué? Como una insuficiencia cardíaca en su fase terminal caquéctica, que produce desnutrición, como una insuficiencia hepática, que pese a que pueda producir edema y ascitis, en general el paciente tiene algún grado de desnutrición, o una insuficiencia renal también en su etapa terminal en un síndrome urémico. Y finalmente, otras causas misceláneas como drogas o fármacos, por ejemplo, drogas de abuso, el alcoholismo, laxantes, hipersecretores, fármacos con hormonas exógenas para intentar bajar de peso, etc. Entonces, lo que intentamos con la creación de esquemas de enfrentamiento diagnóstico es, primero, partir de identificar un síntoma cardinal que transforme el motivo de consulta y la problemática del paciente en, en un síntoma que podamos abordar desde un esquema sistemático y que este esquema vaya, de acuerdo a nuestra experiencia,
perfeccionándose, enriqueciéndose. ¿Para qué? Para llegar a script diagnósticos que nos permitan reconocer patrones de forma rápida y llegar desde el síntoma cardinal, con pocas preguntas, al diagnóstico etiológico diferencial eh, preciso. Entonces, para ir finalizando esto de los esquemas diagnósticos, acá les presento los dos esquemas que aparecen en el agente Álvarez sobre el capítulo de astenia. Y nos dice que en la anamnesis del examen físico, junto con los exámenes complementarios, es muy importante ir generando reconocimiento de patrón para un diagnóstico presuntivo que sea precoz. Este diagnóstico presuntivo podría ser una enfermedad orgánica o una enfermedad funcional psíquica, y si no la encontramos o tenemos ausencia de este diagnóstico presuntivo, hay que descartar también las enfermedades que son letales y graves. Y dentro de ello incluye infecciones crónicas y neoplasia. Si aún así, después de haber descartado esto, aún no tenemos diagnóstico presuntivo, hay que ir reevaluando y hay que descartar. Como diagnóstico de descarte, hay que ver si nos encontramos frente al síndrome de fatiga crónica. Y finalmente resume todo el capítulo con un esquema de enfrentamiento diagnóstico que habla de la astenia con pérdida de peso, con baja de peso y sin baja de peso. Esto dividido en dos grandes grupos. Y dentro de estos dos grandes grupos, en la con baja de peso dividió en astenia inflamatoria y astenia metabólica. Nosotros agregamos al esquema un nodo que era con anorexia o con apetito sin apetito conservado y con apetito conservado para de alguna forma dividir más las causas y que no nos queden muchas causas en un mismo nodo. Bueno, entonces la tarea a partir de esta clase y la tarea final de la asignatura es que construyan esquemas de enfrentamiento para cada uno de los casos vistos en cuanto a plantear un síntoma cardinal y un síndrome a evaluar respecto a síntomas y signos y preguntas iniciales diferenciadoras, que ya dijimos o lo presentamos en una diapo anterior. Por ejemplo, algunos tienen que ver con que la pregunta inicial, la más importante, por ejemplo, es la temporalidad, si es agudo o crónico, o en otras veces es la causa o el origen, por ejemplo, si la tos es de origen respiratorio o no respiratorio, o si la disnea es de origen cardiogénico o respiratorio, etc. Para pasar a disminuir un poco la ansiedad respecto como al ECOE virtual, se le llamó dentro del programa ECOE virtual más bien porque es el enfrentamiento a un caso clínico. Y virtual porque no va a ser un ECOE como los que realizan en semiología o los ECOEs que han visto en otras asignaturas quizás o incluso en otros cursos, donde pasan por estaciones como una especie de gincana. La verdad es que el sistema multiestación con estaciones de baja temporalidad o poco tiempo para desarrollarla, me parecen un poco irreales, y la idea es que lo hemos llamado ECOE porque es un examen estructurado clínico, porque hay un enfrentamiento clínico a un caso clínico, pero la idea es que lo que van a responder o van a llenar en este ECOE va a ser esta tabla de respuesta. Y esta tabla de respuesta, al igual que han desarrollado 6 casos clínicos a través del curso, va a ser respondido en 6 etapas. Y estas 6 etapas tienen 20 minutos para responder estos 6 cuadritos. ¿De qué se va a tratar este COE? Este COE se va a tratar de que cada estudiante se va a ver enfrentado a 3 de los 6 casos vistos durante el curso. Y estos 3 casos son de forma diferencial a los distintos grupos. Por tanto, a un grupo puede que le toque el caso 1, 2 y 3, a otro grupo puede que le toque el caso 6, 1 y 2, etcétera. ¿Qué deben responder? Luego de que el tutor lea y presente el relato del paciente del caso clínico, ustedes en una tabla de respuesta escritas, vamos a ver si logramos con la tecnología hacerlo de forma por computador o en una tabla que puedan llenar desde Classroom, pero inicialmente en una hoja escrita van a llenar en esta tabla
la etapa uno, que es la anamnesis guiada por hipótesis. ¿Y qué van a responder acá? A partir del relato van a responder el motivo de consulta, el síntoma cardinal del caso clínico que se está presentando, el perfil temporal del caso clínico, si esto es hiperagudo, agudo, subagudo o crónico, los síntomas asociados al síntoma cardinal y la epidemiología relevante que da sustento probablemente al síndrome del caso que van a enfrentar. O sea, eh, a modo de ejemplo, en el caso que este sea el motivo de consulta, sea cansancio, el síntoma cardinal va a ser astenia, el perfil temporal va a ser agudo crónico, eventualmente. Los síntomas asociados, por ejemplo, van a ser la baja de peso, la fiebre si está presente, y la epidemiología relevante va a ser el contexto del paciente. O sea, por ejemplo, si es una mujer añosa, si es un hombre joven, etc. En la etapa 2, en el examen físico razonado, a partir de la etapa uno, van a enunciar los hallazgos generales que son relevantes a buscar en este relato del paciente, así como el examen físico segmentario dirigido a buscar. No queremos que anoten un examen físico completo de pies a cabeza, sino que fundamenten hallazgos generales y hallazgos segmentarios fundamentales respecto a la hipótesis o guiado por la hipótesis. Una vez que completan estas dos etapas, la idea es que generen a través de las 4 preguntas básicas una oración de síntesis de la representación del problema del paciente. Y recuerden que para la representación del problema deben enunciar la epidemiología de quién es el paciente, en este caso, por ejemplo, un hombre joven de, por ejemplo, 38 años, que se presenta por astenia em, o de origen orgánico, por ejemplo, de agudo o crónico, y los síntomas asociados y el examen físico que se fundamentó. En la etapa 4, la idea es poner la hipótesis sindromática que fundamenta todo esto y fundamentar el mecanismo causal o el mecanismo fisiopatológico que fundamenta este síndrome, pero de un modo breve y básico. La idea es que haya un entendimiento, que por ejemplo esto, si es tos crónica, que esta tos viene de un componente respiratorio que genera la tos, etcétera. O si por ejemplo es disnea, que esta disnea que es de origen cardiogénico viene por la congestión pulmonar que se crea a nivel del sistema respiratorio, etcétera. En la etapa 5 deben enunciar 3 diagnósticos diferenciales, idealmente, y lo que esperamos, ordenados por probabilidad. O sea, si la hipótesis sindromática es, por ejemplo, síndrome de compromiso de estado general, los diagnósticos diferenciales debieran ordenados de acuerdo al caso clínico. Por ejemplo, debiera decir si es que es un paciente añoso con baja de peso, anorexia, por ejemplo, neoplasia, em, tuberculosis, em, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Y finalmente, lo que trabajaron en estas últimas 2 semanas, que es dibujar un esquema de enfrentamiento donde el primer nodo sea el síntoma cardinal, el segundo nodo se construye a través de la pregunta inicial fundamental para enfrentar este síntoma cardinal, ejemplo, agudo crónico, de origen respiratorio o no respiratorio, etcétera, y un tercer nodo que considera algún síntoma diferenciador. Por ejemplo, si el compromiso del estado general se asocia, por ejemplo, a fiebre o no fiebre, o inflamatorio o no inflamatorio, etcétera. El esquema es bien básico en el sentido de que eh, quiero que generen 3 nodos de enfrentamiento inicial, no más que eso, pero entiendan que puede haber una etapa 4, 5, 6, 7 que habrá el esquema de enfrentamiento diagnóstico hacia todos los diagnósticos diferenciales e incluso a los manejos o pruebas complementarias. Entonces, para ir redondeando em, y de alguna forma reforzar más la idea, cada caso clínico dura, de alguna forma, tienen 20 minutos para responder esta tabla de 6 etapas. En la etapa uno, completar los detalles de la anamnesis guiada. En la etapa 2, los hallazgos esperados del examen físico de acuerdo al caso.
En la etapa 3, una redacción breve en una oración sintética de la representación del problema. En la etapa 4, la hipótesis sindromática fundamentada de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos. En la etapa 5, nombrar y justificar de forma muy breve al menos 3 diagnósticos diferenciales etiológicos. Y en la etapa 6, dibujar un esquema de enfrentamiento diagnóstico de 3 etapas o de 3 nodos. Eh, si de alguna forma han ido trabajando los casos clínicos y estudian las guías de trabajo, la verdad es que esto es solo reafirmar si ha habido un aprendizaje y si ha habido una retención de lo que hemos ido trabajando en clase. Muchas gracias por su atención. Recuerden que todas las clases, así como las clases del año pasado, están disponibles en el canal de YouTube. Hay material de razonamiento clínico en Instagram y de a poquito estoy activando y subiendo en la otra red social también algunos conceptos de razonamiento clínico. Que les vaya muy bien. Además de esta clase, se adjunta un instructivo para el ECOE que va a ser en sus grupos de trabajo de laboratorio junto a su tutor y que va a ser en la última semana de noviembre, y que cada grupo va a tener, recuerden que tienen que responder 3 de los 6 casos vistos. Y para la última semana teórica, por así decirlo, recuerden que deben entregar la construcción de los esquemas de enfrentamiento diagnóstico que sean de alguna forma sintéticos, que respondan a estas preguntas iniciales de cómo enfrentar el caso clínico respecto a un síntoma cardinal y, y que de alguna forma les ayude a responder la etapa 6 de este ECOE, que era lo último que falta. Espero que hayan aprendido en este curso, espero que les sirva el esquema de enfrentamiento de los casos clínicos para ir aprendiendo medicina interna y ir ocupándolo en futuro en otros síndromes, en otros pacientes y en otros síntomas cardinales. Recuerden que la semiología está totalmente conectada con la medicina interna y con los diagnósticos etiológicos, y que si esquematizan y organizan el conocimiento desde ya, la verdad es que va a ser mucho más fácil recordar y estructurar en su memoria de largo plazo todo el contenido que van viendo en medicina. Espero que les vaya muy bien. Adiós.